Bueno, ahora sí, formalmente le voy a presentar economista, experto en crecimiento económico de los países con o sin dinero, el máximo exponente de la libertad en el mundo, pese a quien le pese, el presidente con mejor imagen del continente, el aniquilador de déficit fiscal, el exterminador de curros y de operetas, el presidente más votado de la historia argentina. Con ustedes, señores, Javier Gerardo Milei. ¡La aplanadora de pergamino! ¿Qué hace, profe? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Mejor es joda. Mejor es joda. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Tenemos micrófono? ¿Qué pasó? ¿A quién no le suena? Hola, hola. ¿Esa voz? Ahí está. No, estamos todos. ¿Hola? Pero acopla. ¿Acopla? Si me parece. Vamos los tres al atril. ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Ven porque no se escucha. Bueno, arrancamos Moderá de así, ahí. improvisamos. José Luis querido, arrancamos con una reflexión, por supuesto, de capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. ¿El mío sí se escucha o no? ¿Tampoco? ¡Vamos, vamos! ¡Libertad, libertad, señor presidente! Bueno, el problema. En primer lugar, quiero expresar al señor presidente mi gran felicidad, mi enorme alegría, porque por primera vez desde que volvió la democracia tenemos un presidente liberal de punta a punta. Nunca desde el año 83 había ocurrido este fenómeno. Tener un presidente, insisto, abiertamente liberal es un momento de una enorme felicidad para mí, que un amigo personal sea presidente y liberal. En segundo lugar, antes de empezar con el libro, gracias Javier por haberme permitido estar aquí contigo esta noche tan especial. Gracias por el lugar que me has dado en el gobierno. Gracias a tu equipo de trabajo que me ha dado ese lugar. Gracias. ¿Puedo contar una anécdota? Contá, sí, sí. Hay muchas anécdotas. Hay muchas. Cuando yo empecé a incursionar en la televisión, bueno, a mí me encantaba el estilo del profe Espert, siempre tan suave, más áspero que una lija. y en ese contexto tenía una participación un poco áspera en televisión. Me llama, sí. Me llama entonces el profesor Juan Carlos de Pablo, me invita a cenar, a almorzar. Entonces me dice, escúchame una cosa, si vas a hacer cosas como la de anoche, me dice, te vas a quedar más solo que Adán en el Día de la Madre, porque vas a ser expert con peluca. Me salió bárbaro. ¡Vamos! ¡Vamos! También quiero agradecer mucho a mi equipo de trabajo, porque sin ellos no hubiéramos llegado, por lo menos yo, el presidente ha llegado afortunadamente mucho más lejos, al lugar en el que estamos, así que muchas gracias a ellos, en particular a la jefa de ese equipo de trabajo, la gran Jimena Aristizábal.
Bueno, y ahora entrando en el libro, vamos al libro. Ponele. Te felicito por el libro. Gracias. Está bueno, es muy desafiante. Y yo empezaría por preguntarte, tutearte, ¿no? Dale. Dale, profe. Pensando en capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el capitalismo tiene un solo lugar, no tiene demasiados lugares en el mundo. Y en ese sentido, tu gobierno, nuestro gobierno, ha puesto a la Argentina en otro lugar. Contanos un poco de ese lugar en el cual vos has estado pensando cuando escribías, que es el lugar por el cual has andado transitando en el mundo últimamente. Bueno, básicamente cuando uno revisa la evidencia empírica es que aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita 12 veces más grande, tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar, tiene 50 veces menos de pobres en el formato extremo, la calidad de vida es 16, la cantidad de años de vida es 16 años más larga y además son sociedades que viven muchísimo mejor y que todo el tema de la distribución del ingreso, eso tampoco, representa un problema porque, por ejemplo, aquellos que viven en el decil más bajo de los países libres están mejor que más del 90% de la población de los países reprimidos, con un ingreso per cápita que casi triplica al del ingreso per cápita de los países reprimidos en el decil más bajo, ¿no? En ese sentido, o sea, el más bajo de los ricos respecto del promedio de los reprimidos. Y en ese contexto, por lo tanto, la única salida es la libertad. Con ese criterio nosotros apuntamos a ser el país con mayor libertad económica en el mundo. Para que más o menos se den una idea, ahora empezó a entrar en las andadas Irlanda, pero Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, en 35 o 40 años pasó a tener un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Y en ese criterio, por ejemplo, cuando nosotros mandamos la ley bases, que la estamos peleando, y el DNU, que eran un conjunto de reformas estructurales, que dicho sea de paso, el otro día Martín Menem, que está acá, gracias Martín por venir, contaba que siendo, la reforma de Menem de los 90 la más grande de la historia, la de la ley bases era 5 veces más grande, y que si sumamos el caso del DNU pasa a ser 8 veces más grande, y eso, por ejemplo, nos permitiría avanzar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos a países como Alemania, como Francia, como Italia, y convertirnos en una potencia. Pero les cuento que como al doctor Sturzenegger y a mí esas cosas ahí en el medio no nos gustan, decidimos que vamos a hacer 4.000 reformas estructurales. Así que cuando terminemos esto van 3.000 más. Che, usted dice motosierra, si hay uno que dice, nah, si tiene mucha licuadora y tijerita. Ahora, ante las ideas de la libertad, que son, por supuesto, superadoras y que son lo que está demostrado que dan bienestar y que hacen que las sociedades vivan mejor, ¿por qué crees, y esto es una duda casi personal, que las ideas de la libertad, que las ideas de izquierda todavía siguen sobreviviendo? A ver, no. A mí me parece que es muy interesante el punto que vos haces, Manuel,
y parte tenía que ver cómo me ganaba la vida antes de dedicarme a la política. Y es que la pregunta es por qué la gente abraza las ideas de la izquierda. Pensemos que cuando Menger, Gibbons y Walras desarrollan la teoría subjetiva del valor, Marx no quiso publicar su segundo libro porque quedó derrotado intelectualmente. Es decir, el segundo libro, El Capital, se publica lo publica Engels con Marx muerto, y después publican también, el tercero es una colección de trabajos. Y en ese sentido, ya había sido derrotado el marxismo. Después vino un libro de Eugene von Baaberg, que se llama La conclusión del sistema marxiano, donde básicamente demuestra que es un error. No solo eso, sino que después el socialismo es derrotado conceptualmente con la obra de Mises, Socialismo, de 1922, donde demuestra que como no se puede hacer cálculo económico, el socialismo finalmente va a tener que caer. Eso también es perfeccionado más tarde por Hayek en Camino de Servidumbre. Efectivamente, el socialismo fracasa, pero no fracasa cuando la gente cree que fracasó en el año 1989. El socialismo fracasó, el socialismo real, en el año 61, que fue cuando tuvieron que construir el maldito muro. Yo siempre le trato de comentar, hay una canción muy linda de un español que además era tenor. Lo que pasa es que en ese momento estaba Pavarotti, estaba Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José Carrera, y el pobre Nino Bravo se fue a cantar melódico. Pero la canción Libre justamente cuenta la historia de Peter Fetcher, un chico de 18 años que cuando se paran queda del lado comunista y durante un año trata de elaborar su plan para huir, y justamente la historia cuenta de cómo los malditos comunistas lo asesinan por la espalda. Y hay una cosa que también es más grave, que Peter Fetcher no muere instantáneamente. Los malditos comunistas se lo llevan al medio de la plaza para que la gente lo viera agonizar y morir, para que supieran lo que se iba a pasar a aquellos que se querían escapar. Tienen 150 millones en el haber. Pero dicho esto, efectivamente después el socialismo cayó en el año 89, y ahí, los liberales cometimos el error de creer que el fin de la historia. Fukuyama. Y ahí ellos se reagruparon en el Foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, y ahí construyeron una estrategia para volver al poder en base a las ideas de Gramsci. Pero más allá de esto, yo eso lo explico en el último artículo de la parte 1, de cómo construyeron esta estrategia, pero la razón final es esta, lo que decimos, pero ¿por qué? Si fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, mataron a 150 millones de seres humanos, ¿por qué insisten con esto? Y en realidad, ahí está la respuesta. La respuesta está en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Es decir, supongamos que tenemos una carrera y corren 20 y gana uno, pero hay 19 que perdieron. Entonces, ¿qué es lo que hace el socialismo? Trabaja sobre aquellos 19 que perdieron, creando una suerte, una idea de conspiración de que ganó uno, entonces si ganó uno pierde el otro. La idea... Resentimiento. ¿Cómo? Genera resentimiento. Exactamente. Cuando de hecho vos empezás a trabajar y vas al límite, te encontrás con el problema de la teoría del valor. Entonces vos decís, ¿pero por qué esta gente sigue utilizando la teoría valor-trabajo? Bueno, porque es lo que le permite aplicar la teoría de la explotación de Rothbardus y la plusvalía de Marx. Y eso está básicamente, es lo no confesado del socialismo. Es decir, en una pátina de altruismo, detrás del socialismo se esconde la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia y el asesinato. Entonces, es la economía de los fracasados.
Con lo cual la evangelización y la lucha por las ideas de libertad no puede terminar nunca. Exactamente. Hay que seguir y persistir. Sí, y ahí hay algo muy interesante lo que decís, profe, porque no solo es batalla cultural. Digo, porque si nos quedamos en la batalla cultural y no nos metemos en el barro de la política, esto no funciona. Pero es que el barro de la política es batalla cultural también. Bueno, a esto es lo que quiero ir. Miren, ustedes van a ver un partido de Argentina, el partido de Argentina es maravilloso. Las tribunas llenas, las banderas celeste y blanca, la gente alentando. Ahora ustedes ponen la pelota en el medio de la cancha y por más que griten no se mueve. Entonces ustedes necesitan los jugadores para que muevan la pelota, Sí. y los goles lo hace Messi. Entonces, y en ese sentido, hay algunos liberales que ya sea por envidia, por ser unos fracasados o lo que fuera, o porque son incapaces, se dedican a tirarle piedra a los propios. Te pasó a vos, me pasó a mí, nos pasa a todos los que decidimos meternos en el barro. Pero la realidad es que si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos, porque lo que importa es tener el poder. Ahora ahí hay una cosa. Cuando vos decías los liberales que me pasó a mí y te pasó a vos, yo quiero decir frente a toda esta gran platea y los que nos están viendo del otro lado de la tele que en el 2019, cuando yo decidí ingresar a política y vos decidiste no, fuiste una persona muy constructiva siempre desde afuera de la política para con los que estábamos embarrándonos. Nunca hiciste vos lo que sí muchos hacen hoy contigo. Fuiste muy leal en ese sentido. Es cierto. Estaría bueno que una de las cosas que digo, yo valoro mucho de José Luis, que él fue quien se metió, digamos, en política. Muchos menospreciaron, y a vos te consta, porque esto yo te lo conté una vez. Cuando yo decidí meterme en política, le dije, mira, esto es como las dinámicas exponenciales. Sí, cuando estábamos de gira. Sí. Las dinámicas exponenciales tienen la característica de que arrancan lento. Y ustedes lo ven y es como muy frustrante, porque es lento y no lo ven despegar. 2019 fue un parto. Pero cuando aparece el punto de giro no lo pueden parar más. Y ese punto de giro fue el 2019. Fuiste vos, profe. Gracias, Gaby. Gracias, presidente, gracias. Igual a nosotros la fuerza del cielo nos metió un combustible enorme. No, es la exponencial. La fuerza del cielo es la exponencial. No hubiéramos llegado si no. Si no, sería imposible. Todo tu mérito. Todo. Qué recuerdos aquel 2019, ¿no, José Luis? Sí. Todo. Él iba a ser Yo fui candidato. en el 2019. 10 días duré, pero fui candidato. Bueno, duraste más que en Pinedo como presidente, ¿de verdad? Sí, qué bárbaro. El parte del libro, del libro se desprende lo importante del capital humano, lo importante de la educación. Nos gustaría que nos cuentes, bueno, eso, ¿no? Y que de hecho lo ponderás tanto en el gobierno con un gran ministerio y con una gran ministra. Bueno, ¡Grande, Sandra! una de las cosas que cuando solo testea el modelo de crecimiento económico en el año 57, yo lo expliqué ahí, solamente logra explicar el 15% y todo lo demás era residuo. Y una de las cosas que le dice George Stigler, que era quien manejaba el Departamento de Economía de Chicago, es: lo que pasa es que te está faltando el capital humano. Y el capital humano, el que dijo esa frase estudió en Chicago.
Y en ese contexto se desarrollan dos vertientes de capital humano. Una es la de microeconomía, que es la que tiene que ver con Gary Becker, y la otra la de Hirofumi Osawa, tutor de tesis de Sidrausky, probablemente el economista más importante de la historia argentina. Y en ese contexto, básicamente lo que descubren es que el problema es que la economía se estancaba en ese modelo. ¿Por qué? Porque funcionaba como limitante la población. Claro. Entonces la forma de saltar el problema ese de la población constante era meterle productividad adicional al capital humano, y se hacía exógenamente en ese momento, y se resuelve ese problema. Después viene toda una discusión, digamos, de empírica, y esa discusión termina en el año 83, si no me equivoco, con un paper de Mankiw, David Romer y Weil, donde, no, creo que es del 89, y testean empíricamente, dice, y con el capital humano explican el 85%. Por lo tanto, la explicación del crecimiento económico es capital humano. Y nosotros nos tomamos tan en serio esa idea que en lugar de tener Ministerio de Desarrollo Social, Bienestar Social, todas esos rótulos socialistas, decidimos crear el Ministerio de Capital Humano. Digamos que es el ministerio que tiene la licenciada Petovelo. Y eso, nosotros cambiamos el sentido de la política social. La política social en Argentina siempre fue el asistencialismo, es decir, darte el pescado. Y nosotros lo que estamos haciendo es crear una situación donde vos aprendas a pescar y, si es posible, tener tu propia empresa de pesca. Y ahora voy a pasar un dato de color, porque, digamos, tanto los kirchneristas como, digamos, allá en España me trataron de misógino. Está difícil hoy, ¿eh? Lo peor de todo es que tienen razón, muchachos. Pero digo, es interesante porque cuando ustedes miran la composición en términos porcentuales de participación de mujeres, nuestro gobierno es el que tiene la mayor participación de mujeres, que es el 37,5%. Digamos, la doctora Petovelo, la doctora Bullrich y la doctora Diana Mondino. Digo, la secretaria de la presidencia, que es mi hermana, digamos que es mujer, o la vicepresidente, la doctora Victoria Villarruel. Y no solo eso. Ustedes, si recuerdan, nosotros llegamos con 16 ministerios y los llevamos a 8. Si ustedes corrigen por la cantidad de ministerios que absorbió Petovelo, que tiene el equivalente de más de 7 ministerios, es decir, cerca del 68, 77 o 70% de la estructura está manejada por mujeres. O sea que en el fondo soy un calzonudo. No. Dicho sea de paso, ahora que hablamos de bueno, dos cosas, ¿no? El equipo tuyo es extraordinario, la verdad que... Es extraordinario. Espectacular. Mirá, no lo pude saludar, pero lo vi. Mirá, lo vi allá. Mirá, el que está saneando el Banco Central, el doctor Bausili. Gran equipo, brillante. Ahora, Bob Lucas, el premio Nobel de Economía... Robert Lucas Jr. Sí. Le daba mucha importancia a la difusión del conocimiento como factor de crecimiento. Él se preguntaba mucho por qué en ciudades
muy densamente pobladas se generaba más conocimiento que en ciudades no tan densamente pobladas. Es como que el conocimiento se difunde y es factor de crecimiento. No hay rendimiento creciente a esa escala, no hay tanta tecnología, no hay capital humano, sino la importancia de cómo se difunde el conocimiento. Yo charlo con vos, aprendo algo de vos, yo lo difundo. Sí. A ver, ahí Robert Lucas Jr. trabaja con dos cuestiones. Porque si vos te quedaras solamente en la hipótesis de estudiar nada más, el día que saturaste no hay más. Entonces, fíjate que él habla de que en realidad no es solamente conseguir el conocimiento de las credenciales, sino de seguir aprendiendo mientras que trabajás y demás. Claro. Y la interacción que vos mencionás, bueno, eso a los aborteros le va a caer muy mal. Porque es el mismo problema que plantea y manifiesta Julian Simon, que es uno de los tecnooptimistas. Dice, la población, y esto lo dice Elon Musk, lo hablé con Elon Musk en la primera reunión y uno de los temas que vamos a trabajar es el de la población. Y dice que el crecimiento de la población y el tamaño de la población genera bienestar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando empieza a crecer la población te empiezan a aparecer problemas que antes no tenías. Eso se manifiesta en un cambio de precios relativos y deriva en progreso tecnológico. Es decir, que aparece el progreso tecnológico impulsado por la demanda. Y por otro lado, las chances de que vos tengas a Mozart en una población de 10 personas es mucho menor que si tuvieras una población de 1 millón. Por lo tanto, digamos, eso también demuestra que se dejen de joder con la Agenda 2030 y, digamos, y todas esas cosas, porque lo único que hace es a reventar la población. Dale. No, yo te conocí hace muchísimos años, en el medio de la batalla cultural, allá en C5N. Increíble, pero real. Y la verdad es que la batalla cultural que llevaste adelante fue impresionante, a tal punto que hoy sos presidente de la Nación, digo, ¿no? Y que las ideas de la libertad están diagramando y diseñando y recorriendo el destino de la patria. ¿Por qué ahora el libro? ¿Qué razón hubo para que ahora se te ocurra seguir con el libro, con la batalla de las ideas e incansablemente seguir hacia adelante en la divulgación? Porque es divertido andar por el mundo dando batalla cultural. Ahí no voy a ser presidente del mundo. No, digamos, o sea, más allá de... Ahí la realidad... Vamos, Presi, vamos. Dele. Están muy comunicativos. El punto es el siguiente. Y en algún sentido lo señaló el profe Espert. El hecho de que vos entres en política es importante, no solo la acción política, sino la batalla cultural. Pero si vos no te metés en la política, no funciona. Pero si te metés en política y te convertís en un parásito de la política, tampoco funciona. Entonces, vos no podés dejar de dar la batalla cultural. Lo interesante es que ahora el micrófono se vuelve más grande. Entonces, todas estas cosas que yo decía, ustedes las conocían. Lo que dije en Davos no les sorprendió a nadie. Pero digo, nadie se imaginó que se los iba a decir en la cara. Entonces... Lo que quiero decir, y para ir cerrando, es la batalla cultural hay que darla, tanto en las aulas como en la política y en todos lados. No la pueden dejar de dar en ningún lado, porque si no, los zurdos nos van a llevar puesto. Entonces, la única forma de defender las ideas de la libertad es peleando por ellas día a día, porque si no las defendemos, nos van a llevar puesto y después no lloren. Así que vayan, peleen por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!